Buenos días, hermanos. No sé si estamos dormidos todavía. Buen día. Antes de nada voy a hacer la prueba de PowerPoint porque últimamente parece que no lo domino demasiado. Así que, si me permitís un segundo solo. Vale. Bien. Ahora solamente falta que lo pase. Creo que la última vez lo tenía preparado y me animé tanto en compartir que prácticamente no pasé ninguna diapositiva, así que si tardo mucho me hacéis una señal y así ya lo podemos ver, ¿no? Me gustaría esta mañana compartiros la historia de un personaje, de alguien muy conocido en el Nuevo Testamento y que, como ya sabéis por las hojas que se han repartido esta mañana, es Jacobo. Jacobo o Santiago, da igual, es el mismo nombre y constantemente igual voy a nombrar tanto Jacobo como Santiago. Y la pregunta es, ¿qué sabemos nosotros de Jacobo? ¿Quién era Jacobo? De hecho, si miramos en el Nuevo Testamento encontraremos como mínimo a tres que tenían este nombre y además eran reconocidos en la iglesia primitiva. Por un lado, habían dos apóstoles, uno era Jacobo, hijo de Zebedeo, llamaban Jacobo el mayor, y además era el hermano del apóstol Juan. Y luego, por otro lado, también estaba Jacobo, el hijo de Alfeo, y en tercer lugar, que es el que me gustaría compartir esta mañana, Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Qué sabemos de él? ¿Qué podemos decir acerca de él? Bien, tanto Jacobo como sus hermanos, realmente ellos no entendieron muy bien cuál era el ministerio de su hermano Jesús. De hecho, aun a pesar de las cosas que ellos pudieron ver, ninguno de sus hermanos, dice la palabra, que creían en él. Claro, la pregunta es, ¿qué es lo que ellos pudieron ver en él? Y realmente uno se para un momento y es que vieron cosas fascinantes, impresionantes. En primer lugar, no hacía mucho tiempo que ellos estuvieron en las bodas de Canaán y en sus propios ojos pudieron observar y ver cómo del agua el Señor Jesús lo convirtió en vino, y vino además de alta calidad. Y no solamente eso, sino que además, más adelante nos menciona el Evangelio de San Juan, que en el estanque de Betesda había una persona que llevaba 38 años sin poderse apenas mover. Jesús se acerca y le sana. Y sus hermanos y todos los que le seguían lo estaban observando. Pero aún más, algo que fue totalmente impactante, es cómo era posible que, habiendo 5.000 personas, bueno, eran varones, o sea, en total de unos 8.000 o 12.000 personas, de repente, solamente con dos peces y 5 panes, pudieron dar de comer a todos aquellos que estaban en el campo escuchando las palabras de Jesús. Sabemos por la Escritura que recogieron 12 cestos de todo lo que había sobrado. Y después de todas estas cosas, después de que ellos podían ver y observar, aparte no solamente lo que Jesús hacía, sino les llamaba la atención incluso su liderazgo, su capacidad, su carisma y su capacidad de poder provocar que muchas personas, muchos discípulos le siguieran a él. Y aunque ellos se mostraban bastante escépticos e incrédulos, ellos se dieron cuenta que tener un hermano como Jesús era interesante. Tener un hermano que tuviera el poder de hacer aquellas cosas que ellos habían presenciado era bueno. Y no solamente eso, sino que además ellos podían ver que si es cierto que él iba a ser el Mesías, pues oye, quién sabe, a lo mejor incluso podremos formar parte del gobierno cuando se instaure Jesús como el Mesías de Israel. Llega un momento que los discípulos se acercan a Jesús, sus hermanos se acercan a él y percibiendo la capacidad, percibiendo el poder que tenía de atraer a las personas, ellos observaban que había algo que no encajaba muy bien en lo que sería la propia lógica humana. Jesús estaba moviéndose en Galilea y alrededor de Galilea, y sus hermanos le dijeron, mira, Jesús, hemos pensado que es importante que tú enfoques tu campaña de otra forma muy diferente.
De hecho, ellos mismos se propusieron como asesores de campaña, o como hoy en día diríamos, como coach, en la cual le aconsejaban de qué manera podía hacer algo más impresionante, que podía captar mejor el interés del pueblo de Israel y así, de esta manera, poder conseguir el objetivo final, que es poder ya reinar en Israel, ¿no? ¿Y qué es lo que le propusieron? Pues, oye, no te muevas por Galilea. ¿No te das cuenta que el punto central del país está en Judá, en Jerusalén? ¿No te das cuenta que ahí sí que se manejan las decisiones? Ahí sí que es importante y la gente que está es gente relevante, gente que tiene capacidad de decisión. Todo lo que tú puedas hacer en este lugar tendrá un impacto impresionante. Se multiplicará por 100 a lo que estás haciendo aquí en Galilea. ¿Y Jesús qué hizo? Dice el texto bíblico que se quedó en Galilea. Aquellos hermanos estaban convencidos que Jesús estaba cometiendo un grave error. Y la lógica era aplastante. Yendo a Judea, seguramente que el camino podía ser mucho más llano. Sin embargo, ellos no le reconocieron como aquel que sus discípulos veían que era el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra con un propósito. Ellos veían a alguien con un poder tremendo, capaz de hacer grandes cosas, pero no creían en él. Ellos llegaron a un momento que intentaban, de alguna forma, animarle, manipularle, para conseguir que fuera, según lo que ellos habían pensado, ir a Judá, ir a Jerusalén. No lo consiguieron. Y finalmente lo que hicieron fue pues, distanciarse de él. Incluso hasta el final del ministerio de Jesús prácticamente no tuvieron contacto, pero sí rechazo por parte de sus hermanos. Y esa fue la primera etapa. Unos hermanos que sinceramente no creían en él, aún a pesar de que era alguien muy especial. Pero llega la muerte de Jesús en la cruz. Llega al cabo de 3 días la resurrección de Jesús. Y algo ocurre, algo pasa tan tremendo, que en Hechos capítulo 1, versículo 14, vemos allí que se juntan los apóstoles, María y sus hijos, los hermanos de Jesús. Y todos están, dice la palabra, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Y la pregunta es, ¿y qué hacen los hermanos de Jesús? Bueno, algunos dirán, como eran familia, pues igual estaban ahí acompañando. Pero ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Qué había cambiado? El apóstol Pablo menciona en el texto de 1 Corintios, también en el capítulo 15, dice que una de las claves importantes del poder del Evangelio se fundamentan en la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo, mencionando esto en la epístola, dice, y además es un hecho real. Cefas lo pudo observar. Los apóstoles también, llegó un momento que pudimos ver al Señor. Y luego continúa diciendo, y no solamente esto, sino que se apareció a más de 500 personas a la vez. Y no solamente que se apareció a ellos, sino que vosotros mismos, como se dijera, pero es que vosotros mismos podéis hablar con ellos y ellos os explicarán de qué manera pudieron tener ese encuentro de nuevo con Jesús, Jesús resucitado. Y aparte de estos 500, luego se apareció, fijaros, se apareció a Santiago. ¿Os imagináis Santiago, el coach, el que tenía una campaña prevista para hacer una buena campaña de publicidad a su hermano? Ver, después de morir en una cruz, ver resucitado y tener esa conversación directa, cara a cara con él. Estoy convencido que ahí sería ese punto de quebrantamiento por parte de Santiago. Seguramente que se quitaría las vendas de sus ojos y se daría cuenta de que realmente aquel Jesús que era su hermano era realmente el Hijo de Dios, que murió en la cruz, pero también resucitó y ahora estaba presente delante de su misma presencia. Sabemos que al poco tiempo Jacobo
fue uno de los líderes de la iglesia de Jerusalén. Pero fue hasta tal punto que incluso tenía como más preeminencia, como más calado, como mayor peso que muchos de los apóstoles. Algunos piensan que tal vez era porque los apóstoles estaban más enfocados al ministerio más universal y Jacobo estaba más orientado a lo que era la ciudad de Jerusalén y la iglesia de Jerusalén. ¿Y esto cómo lo podemos corroborar? Bueno, había dos situaciones en el libro de los Hechos que de alguna manera pues, nos dan y nos arrojan cierta luz en cuanto a esto. Por un lado, ¿os acordáis cuando Pedro fue sacado de la cárcel de una forma increíble? Cómo de repente se abren las puertas, cómo de repente se caen las cadenas, un ángel de Jehová le acompaña hasta la puerta de salida. ¿Y qué es lo que hace? Pedro va corriendo y va a casa de María, madre de Juan Marcos, y lo primero que dice es avisar a Santiago para que él conozca estas cosas. Pedro ya estaba reconociendo la autoridad de Santiago. Y otro ejemplo que podemos ver es cuando llega un momento en que Pablo va camino a Damasco y sabemos lo que ocurre. Pablo se convierte, conoce al Señor y de repente cuando regresa a cabo de un tiempo a Jerusalén, ¿qué es lo que hace? Lleva a cabo dos visitas. Se visita a casa de Pedro, que era el que coordinaba toda la parte ministerial del apostolado, todas las misiones, y luego también a Santiago, reconociendo de nuevo su liderazgo en la iglesia de Jerusalén. Qué cambio, ¿verdad? Aquel que organizaba campañas, de repente le vemos con una conversión genuina y sirviendo en la iglesia hasta el punto de ser una persona clave. Pablo menciona en Gálatas capítulo 2 que él era uno de las columnas de la iglesia de Jerusalén. Es increíble. Ahora bien, cuando lees el texto de Hechos, del libro de los Hechos, y luego más adelante veremos algo en el capítulo 15, hay algo que sorprende, y es que da la sensación de que Santiago, aun siendo de los principales de la iglesia en Jerusalén, tenía cierta tendencia o estaba como muy alineado a lo que era la parte más conservadora de la iglesia, la parte más farisaica, la parte más arraigada al cumplimiento de la ley. Y de hecho hay un pasaje en el mismo epístola de Gálatas que da un poco a entender esto, ¿no? Unos hermanos que eran de la corriente de pensamiento de Santiago suben hacia Antioquía. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, ahí estaba Pedro, estaba Bernabé, y ellos no tenían problemas de ir a casa de un creyente gentil y convivir y estar con ellos y compartir, tener ese tiempo de comunión. Pero cuando llegaron nuestros hermanos de Judea, de repente cortan la relación con los gentiles y solamente se reúnen con los judíos. El apóstol Pablo lo observa y sabemos por las Escrituras que él de una forma, yo creo que airada, se presenta delante de Pedro, de Bernabé y delante de todos y denuncia ese hecho. No era posible esa actitud hipócrita que porque hubiera unos hermanos de Judea cambiaran esa relación hacia los gentiles. Y eso lo hace patente y lo podemos ver en el libro de Gálatas. Pero ¿cuál era el papel de Santiago en la iglesia de Jerusalén? Realmente solamente estaba a favor de los intereses de los hermanos hebreos ante una iglesia cada vez más universal. Él tenía muy claro que por el amor al testimonio y con el fin de evitar el escándalo había que ser muy cuidadosos en Jerusalén con el pueblo judío. Pero a la vez, él entendía que era importante ser muy cuidadosos y evitar ciertas prácticas que pudieran chocar con la mentalidad de los cristianos hebreos. Ahora bien, por otro lado estaba el apóstol Pablo. Así que, si bien Jacobo era muy cuidadoso de no llevar a cabo ciertas prácticas que crearan un conflicto en la iglesia, el apóstol Pablo, por otro lado, entendía perfectamente que a través del Espíritu Santo,
había provocado que aquellos inconversos, aquellos gentiles también podían formar parte de la Iglesia, que también eran cristianos, también habían recibido el Espíritu Santo y que por lo tanto no era necesario la circuncisión, no era necesario la observancia de la ley. Por lo tanto, en aquel momento en la Iglesia empieza a experimentar una situación muy distinta. Y es que de repente hay como dos aspectos diferentes, como dos visiones diferentes. Uno más conservador, más orientado al cumplimiento de la ley. Y por otro lado, Pablo, de una forma mucho más abierta, reconociendo que los gentiles habían recibido el Espíritu Santo, también formaban parte de la Iglesia y, por supuesto, no tenían que observar la ley de Moisés. ¿Y esto qué generó? Empezó a generar una cierta tensión que poco a poco iba creciendo, iba aumentando. Pero por otro lado, estaba la ciudad de Antioquía, en la cual había un grupo que cada vez iba creciendo, una iglesia que cada vez se iba formando más y más. Pablo y Bernabé habían ido allí para ayudar en el ministerio y se encuentran con una iglesia, con un liderazgo formado por hebreos que tenían una apertura notable con los gentiles y juntos participaban en la comunión y en la relación los unos para con los otros. ¿Pero qué sucede? Sucede pues lo que a veces ocurre, ¿no? Que aparecen los judíos de Jerusalén y con el ánimo de fastidiar un poquito, llegan allí y entorpecen el crecimiento de la Iglesia. ¿Cómo? Empiezan a decir ellos mismos que si no se circuncidaban, conforme al rito de Moisés, no podían ser salvos. Yo creo que aquí valdría la pena parar. ¿Qué está pasando? Una iglesia que empieza a crecer, hay judíos, hay gentiles, aparecen los hermanos de Judea que suben a Antioquía y lo primero que hacen es decir, si tú eres gentil, si tú no te circuncidas y no cumples la ley, tú no eres salvo. No estamos hablando de un cambio doctrinal. No estamos hablando de otras formas diferentes de llevar a cabo una iglesia local. Lo que aquí empezaba a surgir era algo muy importante. Era tan trascendente que podía romper la vida de iglesia, podía romper la historia que iba a derivar la iglesia en el Nuevo Testamento, de tal manera que se podía desquebrajar. Era tal la situación que podía convertirse finalmente en una secta judía y poca cosa más, al no ser que los apóstoles pusieran de una forma muy firme un fundamento sólido. Pero ahí estaba la situación. Ellos creían que los gentiles, si se convertían, si no cumplían con la ley de Moisés, estaban totalmente, no eran salvos. Y esto provocó una situación tensa, una situación dolorosa. Dicen algunas versiones, y hubo un altercado y un serio debate. Otros dicen, y hubo gran disensión y debate. Y esto originó conflicto entre unos y otros, hasta el punto que la iglesia de Antioquía dijeron, mira, vamos a ir unos hermanos a Jerusalén, lo vamos a plantear allí en la ciudad de Jerusalén con los apóstoles y nos digan qué es lo que podemos hacer. Así que, hermanos, vemos que Pablo y Bernabé fueron escogidos para ir a Jerusalén. ¿Y qué sucede allí? Son bien recibidos por todos los hermanos, por la iglesia, por los apóstoles, por los ancianos de la iglesia, y empieza la reunión que iba a llevarse a cabo en el primer concilio conocido en Hechos capítulo 15. Son bien recibidos por la iglesia, pero no fueron los únicos que visitaron. También estaban aquellos judíos que habían estado previamente en Antioquía, también bajaron y también dijeron algo que era lo siguiente. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. O sea, ellos seguían R que R con la misma historia. Es importante que estos gentiles pasen por la ley de Moisés. Empieza la reunión.
¿Y cómo empieza? Una discusión, unos contra otros, unos gritos, unos contra otros, unos hablando, otros contradiciendo, unos hacia un lado, otros hacia otro lado. Y llega un momento que el apóstol Pedro, estando ahí, él se levanta y dice: basta ya, ¿pero qué estamos haciendo? Bueno, no lo dice literalmente, si leéis el dicho desde el capítulo 15, no dice basta ya, pero en la versión catalana dice: quan la discussió s'havia fet molt viva, Pere es va aixecar y os va dir. Es decir, cuando la tensión entre los hermanos, no discutiendo unos y otros, que esto es posible, si no es posible, si hay que circuncidar a los gentiles, si no es así, llega un momento que el apóstol Pedro, y sabiendo cómo era el carácter de Pedro, se levanta y dice: basta ya, no podemos seguir así. Pero ¿no os acordáis de lo que os comenté tiempo atrás, cuando estaba yo con los gentiles? ¿No os acordáis cuando os hablaba cómo el Espíritu Santo se manifestó en medio de ellos? Y yo era testigo y estaba presente. Y empieza a mencionar el apóstol Pedro las vivencias que él había tenido en aquel momento cuando aprendió que los gentiles formaban parte de la iglesia y lo había compartido. Y en principio a la iglesia le había parecido bien. Es como si Pedro hubiera dado un golpe en la mesa y hubiera dicho: hermanos, yo tengo experiencia sobre este tema. ¿No os acordáis que os lo compartí? ¿Y que todos lo visteis como algo bueno y aceptable? Y entonces termina el texto por parte del apóstol Pedro diciendo: ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué estáis provocando? ¿Y sabéis lo que sucede en aquel momento en la asamblea? Un silencio increíble. Entonces, al principio estaban todos discutiéndose unos a otros. Pedro da un golpe en la mesa, da su testimonio y de repente hay un silencio. Invitan a Pedro y Bernabé que den su reportaje de cómo había ido en la iglesia de Antioquía. Y ellos lo hablan y comparten cómo el Espíritu Santo también ha obrado entre los creyentes. Y cómo la iglesia estaba enriqueciéndose y era una iglesia viva y iba creciendo en número y en conversiones. Y entonces termina la reunión. ¿Y quién es el que termina la reunión? Aparece Jacobo, Santiago. Y termina diciendo, versículo 14, haciendo referencia a lo que Pedro había compartido, cómo les ha contado lo que Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos a un pueblo para sí mismo. Y luego a continuación comparte con la iglesia a través de los textos de los profetas cómo esto ya estaba anunciado, cómo había una base bíblica que ya anunciaba que un día también el pueblo gentil formaría parte de la iglesia. Y así que lo que está haciendo Jacobo es, con mucha sabiduría, encajar una serie de piezas para que pudieran ver entre todos que sí que era algo esperable que el pueblo gentil también pudiera conocer y formar parte de la iglesia. ¿Y cómo lo hace? Valora y valida las palabras del apóstol Pedro y luego concilia con las palabras de los profetas en el Antiguo Testamento. Y llega un momento que él da su conclusión, por lo cual yo juzgo, dejen de poner trabas a los gentiles. Dejen de poner trabas a los gentiles. Jacobo estaba diciendo, mirar, es posible que aquí en Jerusalén sigamos yendo al templo, es posible que sigamos circuncidando a los niños pequeños, tal vez estemos celebrando las fiestas, pero no hagamos que los gentiles pasen por el mismo yugo. Más bien, vamos a pedir 3 recomendaciones que deberían de estar sujetos para que puedan dar buen testimonio a los judíos que están en otras ciudades aparte de Israel. Y es cuando en el texto bíblico vemos que hay 3 recomendaciones que deberían de respetar. El no comer de la contaminación de los ídolos, no a la inmoralidad sexual y no comer de estrangulado. Y alguno dice, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué estas 3 prohibiciones? Y Jacobo continúa diciendo, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas.
Es como diciendo, hoy en día en cualquier ciudad hay una comunidad judía y si queremos dar testimonio y queremos predicar el Evangelio y cumplimos estos requisitos, no seremos de estorbo para el pueblo de Israel, sino que serán ellos capaces de podernos escuchar, dado que no estaremos en contra de convicciones personales que ellos tienen. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, dice Jacobo, yo juzgo que cumplan estos 3 mandatos. Hay algo que me llama la atención de Jacobo y es esa palabra de autoridad que tenía en la iglesia. Hacía 2 días, organizaba campañas, se convirtió en Hechos capítulo 1, versículo 14, vemos recién convertido, se reúne a la iglesia y ahora está ante una situación tremendamente delicada. La situación es tan importante como dudar si los gentiles podían ser salvos o no, salvo que cumplieran con los mandamientos, con los requisitos de la ley de Moisés. Y Jacobo tiene la capacidad de dirigir, tiene la capacidad de ofrecer luz, de discernir la situación, de plantear ante ese conflicto una respuesta adecuada, de tal manera que podía ayudar a la iglesia para seguir adelante y seguir en esa labor de no caer en el error de ser una secta judaica, sino poner el Evangelio por encima de todo. Alguno dirá, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? Estamos en fin de año y está muy bien la historia, pero ¿qué tiene que ver con Jacobo, con hoy, que es el año 2023, a punto de pasar al 2024? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? Creo que hay varias etapas en la vida de Jacobo que tal vez nosotros también nos podemos encontrar, o nos hemos encontrado. La primera es cuando vemos a aquel Jacobo que no creía en su hermano. Aquel Jacobo que ellos sí eran parte de la familia, eran parte de la familia de Jesús. Y de hecho Jesús en una ocasión le dijeron, Jesús, tu madre y tus hermanos están y te están esperando. Y él les dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Sino aquellos que hacen mi voluntad. Y Jacobo, siendo hermano de Jesús, no creía en él ni sus hermanos. ¿Cuántos de los que estamos aquí tal vez formamos parte de la familia evangélica? Formamos parte de ese entorno, de ese contexto. Nos sentimos parte de la iglesia, pero a lo mejor no conocemos al Señor de la iglesia. Tal vez pensamos que somos personas que tenemos pues un deseo de agradar al Señor, pero no estamos andando en ese discipulado que Jesús nos invita. Tal vez estamos entre Pinto y Valdemoro, o dicho de otra manera, a medias tintas. Y podemos simular y podemos aparentar, pero al Señor no le vamos a enredar. Él conoce nuestros corazones. ¿Cuántas personas pueden estar hoy en esta mañana aquí, en medio de nosotros, o en cualquier iglesia, en un contexto familiar, tal vez porque hay un cierto pedigrí evangélico y tus padres, tus abuelos, tus hermanos son creyentes y tú estás ahí, formando parte de esa familia? Pero pensar que los que eran de la familia de Jesús no creían en él. También podemos ver a este Jacobo, recién convertido, en aquel momento que tuvo ese encuentro con el Señor después de haber resucitado. Y ahí su corazón fue quebrantado. Ahí sí que hubo un cambio de vida radical.
Ahí sí que había un deseo ferviente de empezar a vivir una vida de comunidad. Por eso lo vemos en Hechos, alrededor del resto de los hermanos de la Iglesia. ¿Cuántos hemos tenido esta experiencia de haber conocido al Señor y tener el gozo de la salvación y sentir el deseo de estar con Él y de disfrutar de la comunión entre unos y otros, aunque a veces esa comunión entre unos y otros puede llevar a situaciones como Antioquía o como en Jerusalén, ¿no? A veces no es fácil, porque somos así, las personas somos delicadas y difíciles a veces de poder compartir y de poder tener esa comunión. Pero solamente somos llamados a ser convertidos, a tener una nueva vida en Cristo. Jacobo acabó siendo parte del liderazgo de la Iglesia. Fue columna en la Iglesia de Jerusalén. Y todos nosotros, ¿acaso no formamos parte de un liderazgo en nuestros hogares, en el trabajo, en los ministerios que estás llevando a cabo, sea en la Iglesia local, aquí en la Unida, en cualquier ámbito de la Iglesia universal? ¿Acaso también no tienes una capacidad de formar parte de ese liderazgo? Pero Jacobo tuvo que aprender. Tuvo que aprender que no bastaba ser líder diciendo, yo soy hermano de Jesús, yo soy importante. Yo vengo de una trayectoria, fijaros, Jesús era mi hermano. En ningún momento, ni Judas ni Santiago, dos escritores que encontramos en el Nuevo Testamento, hacen alarde de esa relación con Jesús. No es importante lo que uno es, no es importante lo que uno se ha formado, no es importante lo que uno tiene, sino lo importante es cómo uno en su camino, en su caminar diario, en ese discipulado, conoce al Señor de tal manera que puede ser considerado como Jacobo acabó siendo, no solamente reconocido por la Iglesia, sino incluso la gente de la ciudad le decía Jacobo el justo, Jacobo el justo. Y llegó un momento que Jacobo tuvo que ser sentenciado, pero los anales de la historia quedaron como Jacobo el justo. Nosotros hoy en día conocemos a Jacobo por el camino de Santiago, ¿no? Muchos conocen la historia de Santiago por un camino que él nunca anduvo, pero que se le conoce como el camino de Santiago. En Jerusalén le conocían como el justo, por su carácter, por su capacidad, por la manera de entablar las situaciones de tensión, de los conflictos, de los problemas, por la sabiduría de tener discernimiento de lo alto, de cómo encararlo y al mismo tiempo, a través del conocimiento de la palabra, aplicarlo en esas situaciones. Él no se quedó dentro de un contexto, de un grupo de la Iglesia. Él venía de la parte, aparentemente, de la parte más tradicional. Hoy tal vez diríamos de los fundamentalistas, de aquellos que son más arraigados a la doctrina. Él le dio más importancia el que aquella iglesia que estaba naciendo pudiera ser una iglesia realmente con raíces firmes, con las ideas muy claras de lo que era el Evangelio y que pudiera también recibir a aquellos hermanos que eran los gentiles como parte de la familia de la fe. Estamos en un momento en que es día de reflexión, antes lo hemos comentado, ¿no? Y de hecho Santiago tuvo que reflexionar en el Concilio de Jerusalén cómo plantearlo y qué era lo más relevante. ¿Era más relevante el mantener un contexto cultural o defender el Evangelio? Hoy también es día de reflexión y hay quien dijo que una vida sin reflexión no es digna de ser vivida. Pero también es cierto que podemos pasar por la vida sin crecimiento y sin aprendizaje. No es cuestión de años, no es cuestión de años de vida de iglesia. Los años no garantizan el que podamos ser más sabios ni más justos. El camino del discipulado es un viaje, y es un viaje largo, hasta el día que nos encontremos delante del Señor. Y la pregunta que cada uno de nosotros nos tenemos que hacer es, ¿en qué etapa estamos creciendo? ¿Estamos estancados? ¿Estamos anclados en una parte del camino?
¿Con qué etapa de Jacobo te sientes más identificado? ¿Jacobo, el que no conocía a Jesús? ¿Jacobo, el recién convertido? ¿Jacobo, que estaba alineado a un grupo de la Iglesia tal vez más tradicional? ¿Jacobo, el justo, que ante una crisis en una iglesia fue capaz de buscar la solución idónea para conducir a la Iglesia al propósito que era reconocer a los gentiles que también formaban parte del pueblo de Dios en un momento de total tensión y de un peligro inminente? Todos somos llamados al liderazgo, en cualquier área de la vida en que estemos, personal, laboral. La Iglesia Unida necesitamos de líderes, necesitamos liderazgo, necesitamos aprender de Jacobo, necesitamos hombres como Jacobo, con esa capacidad de discernimiento en las diferentes áreas que podamos trabajar, para que los de fuera nos reconozcan como hombres justos. Pueden que no coincidan con nuestra forma de pensar, que no participen de nuestra creencia en el Señor, pero pueden ver en nosotros una calidad de vida que sea el Evangelio transformado en la vida de nuestros corazones. Que el Señor nos ayude esta mañana a tener ese tiempo también de pensar de ese modelo, en qué medida yo puedo también acercarme y aprender de él. Que el Señor nos ayude. Muy bien.